Muy buenos días, El Salvador. Qué placer tremendo, enorme volvernos a reencontrar en este espacio de entrevista al punto con Sergio Méndez. Esta mañana estaremos conversando, ya lo habíamos adelantado en nuestras diferentes redes sociales, por supuesto, hablando de feminicidios, vamos a hablar de homicidios, vamos a hablar de toda la conducta criminológica que se está dando en nuestro país y en alguna medida las autoridades han vertido ciertos elementos de planes de cómo van a combatir en lo que resta ya del mandato, donde prácticamente estamos a la vuelta de la esquina con menos de 10 meses para elegir nuevamente a quién será el jefe de Estado, el presidente de la República de nuestro país. Luis Contreras, en segundos, experto en seguridad, estará con nosotros. Antes, permítame saludar a quien gentilmente, mañana tras mañana, hace posible el primer segmento de esta su entrevista al punto con Sergio Méndez, como lo es Mr. Donut. Mr. Kirikikiki, Mr. Desayuno, Kirikikiki, para iniciar mejor todas tus mañanas. Cuando sale el sol, Mr. Donut ya me espera con su variedad. A mi corazón contenta. Mr. Kirikikiki, Mr. Desayuno, Kirikikiki, Mr. Donut, la gran variedad. Y bueno, señores, arrancamos y con placer le damos la bienvenida a Luis Contreras, experto en seguridad. Luis, muy buenos días, gracias por acompañarnos. No, buenos días, Sergio, y es un placer estar en tu nuevo programa y felicidades por tan encomiable labor realmente, porque la labor periodística yo entiendo que no es fácil. Gracias, es un compromiso con El Salvador, te agradezco. Luis, me froto las manos, quiero avanzar en varios temas preocupantes para nuestro país, ya lo adelantaba en mi introducción. Hablar de feminicidios, hablar de homicidios, hablar de todo este clima de inseguridad y que lamentablemente aleja la inversión, aleja el turismo, aleja cualquier otro tipo de prerrogativas positivas para nuestro país. Quiero arrancar, Luis, conociendo un poquito cuál es tu ponderación sobre el trabajo, el recuento de las autoridades que han hecho hasta este momento. ¿Tú estás satisfecho? ¿A ti te parece? Muchos se preguntan por qué no hacemos nada. Hay lanzamientos con una gran pompa y fanfarria de ciertos planes, de los cuales en estos 5 años, con mucho respeto, nosotros hemos visto, pero no pasamos de eso, no tenemos un resultado susceptible de apreciación que pueda, con un golpe de timón, venir a cambiar no solamente la percepción de la gente, la realidad, que son dos cosas muy diferentes. Por favor. Sí, realmente la seguridad pública en nuestro país los últimos años ha venido en un declive, pues, es decir, un ascenso en la criminalidad bastante alto. Inclusive, para retomar datos y fortalecerlo un poco, el Fondo Monetario Internacional recientemente dio unas cifras de las cuales del 2007 al 2015 solamente el 20% de los homicidios se logran judicializar en Latinoamérica, a un 50% en Europa. Es decir, que el sistema judicial también tiene mucho que ver en este sentido, pues porque realmente la población civil, inclusive los medios de comunicación, tenemos de frente a la Policía Nacional Civil, pero no solamente les compete a ellos la seguridad pública, pues El Salvador ya necesita un modelo que a nivel internacional ha cobrado mucha fuerza, que es la seguridad ciudadana. La diferencia con la seguridad pública es que la seguridad pública le compete nada más a las instituciones de gobierno, policía, la cuestión judicial, y la seguridad ciudadana te involucra a otros actores, como lo son ONGs, alcaldías, inclusive las ADESCO, las comunidades, se les da un liderazgo, el cual no lo tienen hasta la fecha, y eso les obliga y los entusiasma a la vez para incursionar de una manera más entusiasta en las tareas de seguridad de su comunidad. Y por ejemplo en Caluco, en Sonsonate, se tiene un ejemplo. Yo te iba a mencionar ese caso. Un ejemplo de ello. Un rotativo este pasado fin de semana donde ¿Sí? prácticamente luego de haber tenido oleadas sucesivas, de haber abandonado su casa, ahora está prácticamente coordinado con las autoridades y todo ha funcionado en una paz. ¿Por qué? Exacto, pero esa es la clave, Sergio, que las comunidades deben de aliarse con las autoridades, no hacer una seguridad paralela, que es lo que a veces mucha gente se aboca, porque aquí estamos cayendo también en cuestión fuera de la ley, pues, y en México hemos tenido resultados nefastos cuando se han dado ese tipo de situaciones, cuando han estado al margen de la ley. En el 2016, 85 familias sufrieron desplazamiento forzado en esta zona. Debido a eso y que la gente se estaba yendo, las autoridades comenzaron a auxiliarlo.
y montaron tanto militares como policías los grupos de atención ciudadana, atención comunitaria, y comenzaron una logística bastante coordinada, bastante sistematizada, la cual les permitió recobrar la confianza y la seguridad en la población de ese lugar. Inclusive volvieron a regresar a sus hogares y los datos han mejorado, pues los niños regresaron a las escuelas. En la escuela principal de esta zona tenían más de 106 alumnos, habían quedado como 8 nada más, es decir, no había ya jovencitos, pues, ¿qué es lo que está pasando en este tipo de situaciones? Sí, una deserción escolar total. Sí, y quieras o no, los jóvenes después van a actos delictivos, pues, si no se ataca el problema como lo están haciendo en esta zona, que debe replicarse, que es lo que lamentablemente tal vez el gobierno central no ejecuta, porque nos prestamos más a cuestiones del momento, cuestiones de que van a ser más portadas, por ejemplo, despliegue de tal unidad de élite, tal vez un allanamiento en tal zona, que obviamente son necesarios, pues, pero la labor de prevención, la cual no se ha hecho, y ha repercutido hasta lo que tenemos ahora, pues la criminalidad está tan alta que hoy se conoce como insurgencia criminal, que así se le debe catalogar, porque la insurgencia criminal. ¿Por qué insurgencia? Esa palabra es bien fuerte, Luis. Sí, sí. Insurgencia para muchos son la acción de varios grupos que deben de llegar a un objetivo, y esa palabra de insurgencia la hemos visto nosotros en golpes de Estado. Exacto. La hemos percibido también en el tiempo del conflicto armado con la guerrilla. La insurgencia es una palabra fuerte. ¿Por qué? Sí. Inclusive el ministro Munguía Payés lo catalogó de esa forma, que ya estamos en una guerra de baja intensidad. Sin embargo, la diferencia a como fueron los grupos de la guerrilla, esta insurgencia ya está más sistematizada, ya tiene poder político, poder económico, debido a las extorsiones. Exacto, estos grupos criminales tienen un poder adquisitivo grande que les permite comprar armas, drogas, comprar voluntades de muchos políticos, y ya he sabido de todos esos, pues, que se han visto involucrados. Pero este tipo de insurgencia es más peligrosa, porque no busca un poder de facto como lo hacían estas insurgencias de antaño, en la cual quitaban a los gobiernos, sino que a ellos no les interesa, sino que más bien se quedan en una guerra de baja intensidad en la cual te controlan el territorio, que es fértil para ellos para poder extorsionar, realizar sus ilícitos, y lo hacen paralelamente con los gobiernos locales, que eso es bien triste. Recientemente, hace un par de semanas, la policía dio a conocer como una tabla de los precios de rentas que ellos realizan. Por ejemplo, los comercios entre bares, cervecerías, restaurantes son los que pagan más, andan por medio de $30 a $40. Taxistas pagan de $5 a $10. Es decir, ellos tienen hasta establecido el tipo de renta que le cobran a cierto rubro de la economía salvadoreña. Exacto, y eso es muy preocupante. Y esto FUSADES lo dio a conocer el año pasado. Ellos siempre realizan un estudio a nivel anual, en la cual la microempresa era la más golpeada económicamente. El BID ha dicho lo mismo, que El Salvador ha perdido 9.7 de su Producto Interno Bruto en 6 años, debido a la alta criminalidad. Si el gobierno lo que debía hacer es tomar estas cifras y ver cómo las comienza a paliar. No podemos manejar la seguridad pública a nivel solamente o netamente de homicidios, porque obviamente es un referente, pues, pero la extorsión, el desplazamiento forzado, que no existen programas de atención de políticas públicas, la ONG Cristosol, que es la que trabaja en Caluco, en Sonsonate, ellos están directamente en el país trabajando la cuestión de derechos humanos y tienen una metodología para intervenir los desplazamientos forzados. El año pasado, en el 2017, hubo más de 700 desplazamientos forzados. ¿Estas personas a dónde están? Es de preguntarnos, ¿estas personas cómo subsisten económicamente ahora? ¿De estas personas sus hijos están estudiando? Es decir, ese flagelo es bastante invisible, al igual que el de la extorsión. Es decir, no podemos limitarnos netamente a la cuestión de homicidios. Obviamente es necesario erradicarlo, pero inclusive en gobiernos de arena se hacía lo mismo. Suben los homicidios, bajan los homicidios, pero los desplazamientos forzados, los secuestros express, que todavía están en esa modalidad, y las extorsiones son bastante invisibles, y la gente por miedo tampoco lo denuncia, porque obviamente la depuración policial también es necesaria, pues hay muchos agentes policiales que lamentablemente colaboran con estas estructuras criminales. Obviamente no lo son todos, pero es aquí donde son soluciones, es una solución holística la que hay que buscar, no netamente de atacar de una forma vertical a la criminalidad, sino que hay que auxiliarse a organismos internacionales. Sin embargo, el problema de hacer esto, Sergio, cuando buscamos y queremos implementar una seguridad ciudadana, es de que hay una fiscalización más, más expedita, más transparente, y es acá donde tal vez tanto el gobierno central o gobiernos locales no les gustaría mucho tal vez
someterse, pues, y es donde la ciudadanía debe hacer presión a esto, pues, porque en otros países ha dado muchos resultados. El BID, por ejemplo, invirtió mucho en Jamaica, en Panamá, en Sao Paulo, en Colombia, donde habían ciudades específicas en las cuales la criminalidad descendió enormemente, apostándole modelos de seguridad ciudadana. Aquí tenemos el ejemplo de Caluco. Un país pequeño como el nuestro podría tener buenos resultados si realmente el gobierno central, apoyado con organizaciones internacionales, buscan apostarle ese tipo de modelo de seguridad ciudadana. Ok, es complicado por cuanto, ¿cómo queda el gobierno actual, el gobierno de turno, cuando hay funcionarios que dicen, señores, esto es una insurgencia? Señores, lo que se ha determinado ya es una guerra en este país. Es decir, fue en mi administración que, si bien es cierto, no nacieron las maras con mi administración, es decir, hace 10 años, sino que en los 20 de Arena, por ejemplo, sí, pero yo prometí que iba a erradicar esto y que iba a abrir más y mejores oportunidades, y a lo cual al final se termina degenerando todo. ¿Cómo queda el gobierno? Sí, realmente el gobierno queda mal parado, como decimos acá, en el aspecto que recordemos que hubo una alternancia, por eso que tú mencionas, porque el gobierno anterior, ¿cuál fue Arena? Realmente ya las personas estaban hastiadas de las políticas que había implementado. La oposición hizo un lobby bastante fuerte, el cual ofreció planes específicos para mejorar la situación en ese momento, y lo cual vino en declive, pues, y lo pudimos ver el 4 de marzo, pues la estrepitosa caída electoral que tuvo el FMLN no es por gusto, no es que ellos le caigan mal a la población, por decirlo de esta manera, sino que la población vetó, descalificó, calificó mal las políticas que han implementado. Pues inclusive yo creo que ningún analista podría haber vaticinado la cantidad de diputados que iba a ganar el frente, pues la mayoría decían que entre 3, a lo mucho 4 iban a perder, pero fue más todavía. Y ese es un mensaje certero y concreto de la población civil hacia el gobierno central. Y lamentable que las autoridades, aún así, por verlo de una forma muy política, no tomen el caballo como debe de ser y adiestrarlo, pues, porque aún vemos diciendo que la seguridad ha mejorado, desacreditando a muchos funcionarios de ellos mismos cuando se refieren a este tipo de insurgencia criminal por cuestión política, pues, porque recordemos que estamos ante la antesala de una elección presidencial que no le conviene al gobierno realmente estar aceptando que la criminalidad ha aumentado. Pero bueno, deberíamos de ser un poco más sinceros porque la población civil no se traga ese cuento. Ahora, pues. ¿tú crees que porque estamos ya en una dinámica electoral, el gobierno no le conviene aceptar? ¿No crees que al final es intrascendente si el gobierno termina aceptando o no? Es decir, si ellos determinan, mire, en efecto, ha tenido un aumento, eso es irrelevante si usted lo acepta o no lo acepta. Los resultados fueron contundentes, pero si nos referimos al resultado, Arena no toca malas mañanitas tampoco. Arena no ha ganado absolutamente nada, Luis. Es decir, son 2 diputados por coalición y ha bajado más de 60,000 votos. La pregunta de todo esto, y es algo que de pronto se genera, porque yo estuve conversando esta semana con el doctor Omar Pastor y me llamaba muchísimo la atención cuando él decía, mire, es que esto abre una posibilidad para un tercer candidato. Realmente abre la posibilidad para un tercer candidato que venga en términos de justicia. Yo vengo a prometerle nuevas ideas para erradicar las maras, por ejemplo. Sí, realmente sí, pues porque recordemos que la población salvadoreña está cansada de la política tradicional, llamémosle de esa forma entre comillas, y los diputados recientemente no han estado colaborando mucho. Pues tenemos el ejemplo del Palacio Legislativo, cuestión de asesores, y eso incide, hace mella en la población que está ya indignada, hastiada de los partidos políticos tradicionales, y es acá donde puede aparecer cualquier candidato, ya sea de donde venga, de centro, de izquierda o derecha, que no esté ligado a estos partidos y ofrecer, como tú lo dices, nuevas ideas y que tenga popularidad. Pues lamentablemente en Latinoamérica recordemos de que no se gana mucho por capacidad y eso es muy triste, pues, y el efecto político que ha tenido, bueno, esto es a nivel mundial realmente, pues, porque no lo vemos solamente acá. Vemos el ejemplo de Francia, un ejemplo, con Macron. Macron, que era un candidato, no era los que iba punteando, no era el favorito, supo manejarse políticamente, territorialmente, la tecnopolítica que en otros países le aplica muy bien a cuestión de informática, redes sociales, y logró obviamente ganar la presidencia en Francia. Pues, es decir, que en política recordemos que hay un dicho muy interesante y muy real, que solamente en política los ríos vienen en reversa, pues podemos esperar cualquier cosa. Bueno, llegó obviamente al relevo de Nicolás Sarkozy.
en este país galo. Ahora, yéndome un poquito más allá, ¿cuáles serían las verdaderas expectativas para este país a menos de 10 meses para unas elecciones? ¿Las expectativas de esta nueva Asamblea Legislativa? No, no solamente de la Asamblea Legislativa, que ya voy a abordar eso. Las expectativas en términos de seguridad, Luis, ya prácticamente para muchos dicen, no, mire, este gobierno ya no tiene nada que hacer. Este gobierno solamente va a tomar la foto, va a salir los funcionarios en turno, en los diferentes periódicos, van a salir tratando de elevar en alguna medida un grado de aceptación que no tienen de cara a los próximos comicios electorales, pero hay posibilidades que se dé un verdadero golpe de timón en lo que hace falta de 10 meses, o debemos de seguir con la calculadora en la mano sumando más y más masacres. Sí, no, realmente yo lo veo difícil que el gobierno actual logre enrumbar su popularidad electoralmente, pues no. Recordemos que hay un desgaste ya de ambos gobiernos y lamentablemente en este segundo gobierno hemos tenido un presidente prácticamente invisible, y eso hace meses, pues una periodista salvadoreña que está radicada en Chile sacó un video, no sé si lo viste, en la cual reclama al presidente cuestionándolo. ¿Qué hacemos, presidente, ante esto? Ante una catástrofe, ¿dónde está usted, presidente? Y al no tener un líder, una cabeza de nación, eso pesa enormemente, pues, y lamentablemente tenemos casos emblemáticos como la policía Carla Ayala, pues no se ha dado una respuesta hasta la fecha. Es decir, que en lugar de sumar a beneficio de ellos mismos, el partido de gobierno ha venido en declive y su verticalismo no le permite ser un poco más democrático. Pues. Sobre ese caso quiero darle un apartado especial. Aguánteme un ratito, sí. Me voy a ir a la primera pausa. Esto es Al Punto con Sergio Méndez. Pausa, volvemos. Esta es la razón por la que dejamos todo, sin importarte dónde vengas o dónde estés. Lo que importa es que estés. Porque cuando tu equipo juega, nada más importa. Cada jugada la vivimos y cada gol lo celebramos. El fútbol es pintarse el corazón de esperanza, es romperse la garganta con cada gol. En la cancha somos uno solo. Así es la Liga Pepsi, nuestro orgullo nacional. Mr. Donut, la gran variedad. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. Luis Contreras, le pedí por favor que dejáramos en stand-by el caso de Carla Ayala, la agente, porque primero se ha dado en condiciones altamente cuestionables. Una de ellas es, por supuesto, al interior de la corporación policial en una fiesta, en una entidad como la es la Policía Nacional Civil, que nace de los acuerdos de paz, ha sido muy cuestionada porque ha permeado el crimen organizado, pero este caso fue un caso muy emblemático. Primero, se plantea una desaparición forzosa. Segundo, un homicidio. Tercero, el retiro de varios elementos vinculados a la comisión de un delito del cual cae en un fraude procesal. Pero adicionalmente, donde concurrieron varios elementos del GRP, un grupo élite donde simple y sencillamente nadie sabe qué sucedió. ¿Cómo queda esto? Cuénteme. No, y obviamente es nefasto para la corporación policial, pues, y lamentablemente cuando pasan sucesos de este tipo, mancha nefastamente a las autoridades, pues, porque el GRP, como tú lo mencionas y todos lo sabemos, era una unidad élite de la policía en la cual nosotros como ciudadanos civiles le damos nuestra libertad, nuestra seguridad, y hacer esto con una misma gente de la corporación les va restando mayor credibilidad todavía de la que ya carecen, pues, y lamentable estamos hasta mayo. Esto pues, sucedió en diciembre, y vemos paralelamente cómo resuelven de forma express y muy bueno
el caso de la periodista Carla Turcios, y la gente se pregunta, ¿y entonces por qué el de la policía no se resuelve con igual velocidad, celeridad? Claro. Exacto. Es decir, que la policía tal vez por tratar de dar una respuesta y decir, mira lo que estamos haciendo bien, que está muy bien, que es lo que deben hacer, pero la población se pregunta, ¿y qué pasa con la gente desaparecida? ¿Dónde está? ¿Cómo es posible Más aún cuando es imputable que es en el interior de la corporación policial? Sí, y el director de la policía, obviamente, yo entiendo que no se puede dar mayor indicio de los detalles de los que han descubierto, pues, pero por más que quiera él paliar en cada entrevista los posicionamientos, ya tiene que haber una respuesta más clara, más concreta de qué es lo que pasó. Inevitablemente vamos ya para junio y si no se da una respuesta, difícilmente van a recuperar esa credibilidad, pues. Y con desaparecer la unidad del GRP, la gente no se va a olvidar. Ahora, ¿cómo queda esto? Porque cuando se quiso exhumar un cadáver en una tumba, ups, nos equivocamos. Sí. O sea, ¿cómo quedó eso? Ahí va a disculpar, ¿verdad? Sí, o sea, no, y notoriamente son cuestiones que le han venido a restar todavía más. O sea, fue el hazmerreír, hay que decirlo literalmente. Se siguen embarrando. Y lo peor también, tal vez no tener una mayor inteligencia emocional también o afectiva para pedir unas disculpas de forma más afectiva con la Muchos familia, solicitaban pues. la renuncia, tenía que haber renunciado el ministro. El ministro de Seguridad. ¿O el director? Si no se da una respuesta, es una cuestión bastante personal, pero tal vez le hubiera dado un giro y le hubiera dado como una cuestión más concreta, es decir, queremos hacer las cosas bien y para dar mayor transparencia, por decirlo de esta manera, va a venir alguien ajeno a lo que sucedió acá y podría haber tal vez paliado un poco la situación que tenemos, pero de nada hubiera servido que hubieran cambiado el director de la policía o un ministro si el caso a la fecha siguiera impune. Es decir, que aquí la impunidad es lo que está fallando, pues nuestro país, recordemos que es lamentablemente un país anárquico e impune. La pues. impunidad es la que está fallando. Sí, pero hay una una institución que ve este tema que se llama la CICIG. Ah, sí, en Guatemala. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no la traen acá, Luis? Yo creo que al traerla sería una cacería de brujas y no brujas. Pero raramente, fíjate que lo que pasa, Luis, es que mira, yo tengo 15 años del ejercicio liberal de la profesión, más 10 años que trabajé en la fiscalía. Y fíjate, Luis, que es bien raro, pero la experticia a mí me indica, ¿verdad? Sí. Que el caso de la fotoperiodista de la prensa gráfica, recuérdeme el nombre porque Carla Turcios, sí. Es decir, yo lo tengo claramente, pero quiero ser un poquito sarcástico. Rápidamente se agarró al compañero de vida. Sí, y se ocuparon los medios tecnológicos, cámaras, señales de teléfono. Y el otro no. El otro no. Pero raramente, siempre que está metido en un caso, un funcionario público, como que parece que se detienen las cosas. Raro, ¿verdad? Eso es lo lamentable, pues, y realmente ahí es donde la población civil, por eso castigó al gobierno central en estas elecciones, porque se esperaba un cambio real, el cual no lo vemos en casos como estos. De lo que ellos en 20 años pasaron criticando al Partido Arena. Sí, lamentablemente esa polarización, esa oposición que no es coherente, afecta políticamente, pues esté quien esté, sea Arena, sea el FMLN, sea el PCN que llegara al poder nuevamente. Es decir, si no se mantiene una coherencia en el tiempo, esto lo vamos a seguir viendo de esta forma, pues. Inclusive el caso de la mujer que le apuñalaron 56 veces, en el cual su agresor estaba en Guatemala, lograron capturarlo. En Guatemala, que se fue de vacaciones. Se había ido luego que la habían apuñalado. Era su coartada. El tipo quería desvincularse de la agresión, hacer ver que no había sido él. Sin embargo, mediante la pesquisa, la buena investigación que tiene la policía, porque hay que decirlo, ellos son muy buenos en eso, lo detuvieron en Guatemala. ¿Cómo es posible que en otro caso no? Sí, allá en Guatemala lo detuvieron. Sí, sí. Tiraron orden de detención. Exacto. Andaba como Antigua Guatemala. No sé si por Antigua o por algo así, pero lo vi la vez pasada usted. Sí, por ahí. Donde exacto, nos encontramos. Sí. Okay. Entonces, eso es lo que llama muchísimo la atención, que cómo es que casos así rápidamente florecen, pero los otros no. O sea, sí, y eso nos deja en una ambivalencia judicial o de seguridad que pone en duda a la población, pues, y le resta mucha credibilidad. Y se lleva un conteo en un periódico de como sea, circulación nacional, día a día. Señores, ahorita van 6 meses, vamos para 6 meses, ahorita en este caso, y yo estoy completamente de acuerdo en que deben de limitarse cierta información por la investigación, pero no 6 meses, o sea, por el amor de Dios, o sea. Sí, y por eso es que se le ha cuestionado, esas son las preguntas que se le ha hecho el director de la policía, cuando últimamente ha llegado a medios de comunicación, ¿por qué tanto tiempo suspender al que fue jefe del GRP ese tardarse tanto?
son cuestionamientos válidos y que no se les dio respuesta en su momento, que por eso se han ido acumulando y se haya creado esta gran bola de secretismo pues, que tenemos actualmente. Y encima tenemos la vorágine de violencia contra la mujer que se ha desbordado, viene a abonar más negativamente lo que está sucediendo en este caso. Pues. Ok, quiero irme rápidamente al tema de los feminicidios. Y es algo que me preocupa grandemente y me llama muchísimo la atención. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los homicidios que se han disparado y hasta la orden del día, pero los feminicidios, como una modificación que se hizo a las leyes vigentes aplicables a la materia bajo esta figura jurídica que en el pasado no existía, ¿por qué directamente a las mujeres? ¿Por qué se han dramáticamente exponenciado? Y particularmente cuando el fiscal general de la República establece que siempre o en la mayoría de casos el agresor ha sido mantenido, voy a ocupar la frase como él ha dicho para no cambiar ningún tipo de semántica, ¿por qué se ha exponenciado estos casos puntualmente contra las mujeres? Pero no le estoy hablando del vecino contra una vecina, no le estoy hablando en el colegio una madre contra otra madre o el padre, no, compañeros de vida. ¿Por qué? Exacto. Sí, realmente aquí sería de una forma bastante amplia, holística, en el aspecto que recordemos que estamos en una sociedad en el presente en la cual ambos trabajan, pero en estos casos que tú mencionas ha sido todo lo contrario, el hombre ya no trabaja y la mujer sí. Tuvimos a la doctora que asesinaron con golpes el año pasado allá en Santa Ana, correcto. Que trabajaba lamentable. Para el Mensal, sí. Y recordemos que la violencia contra la mujer existen 3 fases. La primera fase, que es bastante invisible, que es una violencia verbal, una violencia bastante tácita en la cual se le van prohibiendo amistades, frecuentar a sus familiares, que la mujer muchas veces las pasa por alto. La segunda fase, que es donde existe ya una agresión física. Es decir, que difícilmente va a ser muy raro el caso en el cual... en la primera fase van sometiendo a la mujer, no vayas a ver a tu familia, no vayas a ver novelas, no vayas a ver la entrevista con ese tal Sergio Méndez, no vayas a ver ese canal, dice. Más específicamente él que quiere destaparle los ojos a todo mundo. Entonces empieza a tratar de someterla. Sí, y lo va haciendo paulatinamente de una forma tan sutil que muchas mujeres no se van dando cuenta. Al pasar a la segunda fase ya existe una agresión física. Y peligroso que en esta segunda fase se da también lo que es un asesinato de una mujer. En la tercera fase, lamentablemente, es la que lo convierte en una espiral, en la cual se le llama la fase de la reconciliación, donde aparentemente el agresor pide perdón, muchas veces llora, y la mujer lo perdona, y lamentablemente no es así, y terminan en los asesinatos de mujeres. Ok, ahora, ¿por qué ese elemento de que hay una dependencia económica del hombre hacia la mujer, y por qué su AFP, su retiro, su sostenibilidad económica la termina él cancelando? Sí, recordemos no que es entendible, ¿no? La misma independencia económica que posee la mujer actualmente, muchos hombres lamentablemente se están aprovechando de eso, pues. Pero es aquí donde las mujeres deben de tener una mayor capacidad afectiva de identificar ese tipo de individuos, pues no permitirse, tal vez muchas veces por no estar solas. Recordemos que las mujeres necesitan psicológicamente, afectivamente, mayor cariño y amor que un hombre, pues, y lamentablemente se conocen a tipos, a individuos que tienen un acercamiento, tienen bastante bonitas palabras hacia ellas, y es ahí donde van cayendo en sus redes, garras, como podamos llamarle, y donde después comienzan a dar su verdadera cara, pues, donde van ya iniciando en esas 3 fases que mencioné anteriormente. Ok. Luis, hablemos del tema del órgano jurisdiccional. Tú señalabas números concretos en América Latina donde no se lleva a un feliz término de condenas ampliamente este tipo de delitos. El órgano judicial altamente cuestionado año con año. El Departamento de los Estados de los Estados Unidos cuestiona donde la institución más corrupta son los tribunales, y es algo que yo como abogado en el ejercicio de la profesión lo he denunciado ampliamente. Pero esta corrupción se da no solamente impulsada y amparada bajo ciertas personas que quieren con un aplicador de justicia obtener una respuesta, es decir, por algún tipo de prerrogativa económica, sino que hay partidos políticos que también tienen a sus jueces. Tienen a sus jueces, y cuando cae un amigo del partido lo quieren sacar. Este tipo de ejercicios al margen de la ley que corrompe es parte de lo que el fiscal general también ha estado solicitando al órgano judicial,
que le quiten el fuero a varios jueces, de los cuales ellos simple y sencillamente no acceden. ¿Cómo vamos a salir adelante? No, es complejo, pues, porque como lo mencionaba al inicio, que lamentablemente el 20% de homicidios son los que se logran judicializar acá y lograr condena en Latinoamérica. Y muchos de ellos puede ser como estas estructuras criminales, como las maras y pandillas, poseen mucho poder económico. Tenemos el soborno en caso de jueces, pues muchos salen libres, se caen los juicios y las personas se preguntan por qué. Había tanta evidencia, son tipos que ya se sabe que realizan este tipo de crímenes en estos lugares, qué es lo que está sucediendo. Y muchas veces acá donde se necesita eso, pues y el fiscal, inclusive hay momentos en que se ha sentido tan solo y que ha recurrido inclusive apoyo de embajadores de otros países. No sé si tú recuerdas el año pasado que se dio una conferencia en la cual era amparado por varios embajadores de otros países y donde el gobierno central no lo hizo, pues. Es decir, si no se tiene ese apoyo, esto es concomitante, pues no se puede desligar. Gobierno central, la parte judicial, la parte policial, es un engranaje que no puede individualizarse, pues no puede recaer todo en la seguridad pública, en la PNC, sino que en el aspecto judicial. Por eso el FMI, el Fondo Monetario Internacional, recomienda tanto una oferta económica ideal, lo mencionan ellos como el primer paso. El segundo, una prevención, una propaganda de prevención que sea disuasiva a no caer en delitos. Y la tercera, que es lo que tú mencionas, quitar jueces corruptos, no politizar estas instituciones, que es lo que lamentablemente tenemos acá. Y es ahí donde nos preguntamos lo que tú proponías, ¿será necesario una CICIG en El Salvador para terminar de erradicar eso? Porque realmente hacerlo de forma interna es complejo, es difícil, es escabroso, porque los políticos actuales no quieren escrutar, indagar, y realmente si yo quito a este fulano, puede que me culpe a mí por aquel favor que me hizo, y es una rueda de caballitos, un círculo vicioso que lamentablemente tenemos en el presente, pues, y para nadie es un secreto. Ahora, en el tema del órgano jurisdiccional, la Fiscalía General de la República ciertamente se le ha prometido siempre muchísimo más plata, no se le da, se le ha dicho muchas veces, mire, del 6% que tiene el órgano jurisdiccional, vamos a tratar de darle a la Fiscalía, para eso se necesitan 9 años aproximadamente bajo reformas constitucionales, y que muchas veces esos salen al paso para decirle a la gente situaciones que no existen bajo el andamiaje de los políticos de captar votos, como por ejemplo poner la pena de muerte. Hay un diputado que siempre anda ofreciendo y parece que la primera pena de muerte que le caería sería él, y que anda de pronto ofreciendo a diestra y siniestra en los países, ya que hablamos de estadística, donde se implementa este tipo de figura legalmente constituida, la pena de muerte. 1, no ha bajado los índices delincuenciales. 2, bajo órganos de aplicación de justicia altamente cuestionados. No sabes si el día de mañana van a matar a alguien que no se lo merece, con una vendetta política de simple y sencillamente quitar a alguien del camino. El proceso de amparos y de recursos es demasiado costoso para el Estado, y tenemos un órgano que no tiene ni la más mínima de confianza, el órgano judicial, para poder aplicar la pena de muerte. Aún así, ¿tú estás de acuerdo con la pena de muerte? No, definitivamente que no. Inclusive en seguridad, validar la pena de muerte en un país da a entender que la primera fase de la seguridad pública no dio resultado, que fue la prevención del delito. Estás aceptando que tienes que ejecutar a ese civil porque tus planes previos, comunitarios, de inserción social, fueron nefastos. Es decir, no se puede validar, y como tú dices, la cuestión, la corruptibilidad que existe, estaríamos matando inocentes, pues. O sea, ha sucedido en Estados Unidos, lamentablemente, que es un país económicamente mejor que acá, políticamente igual, nos superan enormemente, ya no se diga en un país como el nuestro. Pues. Yo me recuerdo en Argentina un caso que tuvo muchísima trascendencia de una persona que le aplicaron la inyección letal como pena de muerte luego de un proceso. Y luego de esto, en la ejecución, a la vuelta de los años se dieron cuenta que era inocente y que no era él. Porque la pena de muerte no solamente es para los delitos puntualmente, penalmente, sino que para ciertos delitos. Por ejemplo, aquellos delitos que se cometen, por ejemplo, como la violación, como el homicidio, pero también aquellos delitos que defalcan la hacienda pública. Es decir, bueno, no sé. Como el caso de China. En el caso de China, claro, y bueno, no sé si en El Salvador aquí tendríamos que ejecutar un par de diputados de la Asamblea Legislativa, o nos quedaríamos sin comisión, o algunos funcionarios, pero bueno, para ese tipo de delitos es. Me quiero ir de un tema a otro tema porque también ha ido agarrando auge, y quiero hablar de precisamente quitar la vida, y quitar la vida es el tema del aborto.
¿Por qué me quiero referir a eso? Porque tú en tus editoriales, como una persona que se ha dirigido a estos temas, has redactado y te has también referido al tema del aborto. Luis, ¿por qué tomó mayor auge prácticamente en tiempos de elecciones, en tiempos cuando ya había pasado los resultados, en que en las últimas 2 plenarias, en las últimas, trataban como meter ya en el pleno de conocimiento de ciertas reformas a la posibilidad concreta de dar paso al aborto? ¿Por qué seguían insistiendo? Sí, evidentemente la aritmética legislativa no les iba a favorecer en lo absoluto para lograr aprobar el aborto en El Salvador. ¿A quién no le iba a favorecer? A las organizaciones internacionales que lo promueven, porque esto viene del exterior, esto es una cuestión bien geopolítica, no, sí, no viene netamente del Salvador. De transnacionales. Exacto, y la diferencia acá, esto viene de la ONU, de la OEA, lamentablemente, que son instituciones, organismos que deben de velar por los derechos humanos, lo cual han reformateado y los han redefinido para lucrarse de ellos, pero bueno, eso sería un programa muy aparte. A lo que me quiero dirigir concretamente es de que ellos siempre han buscado comúnmente gobiernos de izquierda. Tuvimos a la diputada Peña vociferando sus últimos días de legislador. Lorena Peña. Del FMLN. Que ya no está, ¿verdad? Que no está, exacto. Pero recordemos que políticamente... Va de asesora ella. Eso sí no lo sé, pero hasta donde tengo entendido, muchos de los exdiputados están de asesores ahora. Es una sí, rueda de caballitos que muy interesante, que sería bueno platicar de y ellos. si también. no quedaron ellos o exalcaldesas o candidatos, ¿cómo es que están en qué van a asesorar si al final el pueblo los quitó? Lo interesante es que quizás a ellos lo que impera es de que no se queden sin trabajo, pienso yo, para que no se queden desempleados. Sin el pan de cada día. Sin el pan de cada Pese día. a que el pueblo simple y sencillamente ¿sí? los exputó del ordenamiento Ahí podemos jurídico. ver cómo esos partidos, tanto el FMLN como otros, no aceptan consejo. Ahora, ¿es cuestionable esto o no? ¿Por cuánto se crea un andamiaje laboral de inversión económica sí, para poderlos contratar? Pero mire, esto hacía Arena también. Y el Frente lo criticó. Es que ese es el problema. Y ahora Arena lo está criticando. Todos los partidos políticos raro, están cayendo en esas incoherencias. Sin embargo, podemos ver que tal vez Arena se ha visto forzada, porque no lo ha hecho de voluntad propia, de ir renovando rostros políticos. El PCN lo ha hecho también y ha obtenido muy buenos resultados. Pero tal vez para un poco con la cuestión del aborto, como el FMLN es mal visto, cuando lo pide Lorena Peña es mal vista, recurren a otro candidato que es bien visto, a otro exdiputado, que es Johnny Raisol. De Arena. Exacto, él también había... O de Arena, ya no es Arena. El año pasado había presentado 2 excusas, 2 causales, como le llaman ellos, para despenalizar el aborto. Posteriormente nos dimos cuenta que inclusive que de un video de él en Estados Unidos con unas abortistas internacionales, con unas nacionales, con Morena Herrera y otras fulanas de estas mujeres que andan promoviendo este tipo de atrocidades y crímenes en los países, donde él menciona que él había conspirado en El Salvador. Bien curioso que hoy tiene predilección por un lenguaje marxista, pues bien interesante siendo un diputado aparentemente de derecha. Inclusive menciona cómo se ha apoyado de su mentor Vlado Milosevic, que es un diputado chileno abortista también, y vemos que esto viene de estas organizaciones, pues podría ser que o están ofreciendo algún financiamiento para un partido que él quiera colocar con la excusa de legalizar el aborto. Pues este es un negocio, pues, y ya lo sabemos, y todos aquellos que no lo sepan pueden remontarse al 2015, pues, cuando Débora Naucatola fue grabada en un video de que ella trabaja para una internacional abortista, que es Plan Parenthood. Pues esto se dio a conocer mediante una cámara espía. Ella narraba cómo trafican los órganos de los bebés que abortan, pues, y los Obama, el Partido Demócrata específicamente, trabajan de forma aliada con esta organización Plan Parenthood. Por eso Donald Trump tuvo mucho apoyo de la gente pro-vida en Estados Unidos, y por tal motivo muchos medios de comunicación que atacan a la gente pro-vida se han envuelto, lo han encarrilado contra Donald Trump actualmente. Ahora, Donald Trump también recordarás tú que fue categórico en decir no van a haber fondos para aquellos países y organizaciones que vayan en contra de la vida. Exacto. Fue categórico en esto. Sí. Ahora, perdón. No, y lamentablemente aparece otro personaje, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, que fue el que ofreció esa ayuda que le quitó Donald Trump. Podemos ver cómo este es un círculo en el cual estas ONG o organizaciones abortistas internacionales se van adecuando, van haciendo diagnósticos, qué funcionario, qué diputado, qué primer ministro, presidente puede prestarse a sus intereses económicos y políticos. Ahora, ¿cuál es el argumento realmente de fondo, de fuerza, más allá
del cuidado de la mujer frente al no nacido, porque así es como se va abriendo la puerta y luego Exacto. se abre el portón Sí. y luego se legaliza donde usted puede o no decidir. ¿Cuál es el argumento valedero para dar paso a una enmienda de esta naturaleza? Bueno, que se valide el aborto no hay excusa alguna. Por ponerte un ejemplo, en el 85 en España eran las mismas 4 causales que presenta El Salvador. Y siempre dicen la misma retórica, la misma farsa, que es que no es aborto libre el que pedimos. Con los tiempos, la temporalidad se va cayendo ese argumento. Por ejemplo, en el 2010, la ley para la ciudadanía en España, si tú tienes una hija de 16 años, puede abortar sin tu permiso. Allá lo ocupan como un control de la natalidad. Por ejemplo, la vida de la mujer es una de las farsas que mencionan. Hay un principio en bioética que se conoce como el doble efecto, en el cual al médico le faculta que si la vida de la madre está en peligro, la puede intervenir y no fallecer la mujer, y si fallece el bebé, no incurre en acción penal. Inclusive tú que eres abogado, el artículo 27 del 27 del Código Penal respalda al médico para salvar ambas vidas. Sí. Es una falacia que dicen que los médicos están atados de manos. No es cierto. Una mujer con cáncer se puede tratar médicamente, y si el bebé muere en el tratamiento, se aplica el doble efecto del principio de bioética. Ahora, te preguntaba que cuál era el argumento, porque Ajá. yo podría plantearte a ti. Si nosotros planteamos entonces que el no nacido, podés disponer la vida de él, una madre, cuando tiene 8 o 9 meses, ¿por qué no se avala a la madre para matar al hijo cuando tiene 15 o 18 años? Si es lo mismo, es decir, si la madre un día viene y le dice, te sacaste malas notas, ¡pum!, lo mató. Te voy a llevar a una clínica para que te maten a los 15 años porque ya no tengo cómo mantener. Sí. ¿Por qué no la avalan? O sea, no, es interesante el argumento que mencionas, porque el escritor inglés Chesterton decía eso. ¿Por qué no legalizamos el infanticidio? Si hablamos de aborto eugenésico, ¿por qué no esperamos a que nazcan y los seleccionamos de una mejor manera, así como hacemos con los animales? Aquí todos se jactan de celebrar el día del síndrome de Down, el niño con síndrome de Down. Los medios de comunicación en pompa, muchos políticos se abrazan, hay carreras. En Islandia es legal matar a los niños síndrome de Down, y ellos se jactan de ser el primer país en el mundo que no tienen personas así. Y nadie se vuelca a reclamar a Islandia de ese genocidio que está pasando actualmente. El aborto representa, ya rebasó a las muertes que se dieron en la Primera y la Segunda Guerra Mundial juntas. O sea, es increíble. Quiero, voy a cambiar de tema, voy a ir a una pausa, pero quiero conversarte siempre en el tema de los homicidios y feminicidios. ¿Por qué se ha estado dando tanto problema? Y quizá muchos de los que estamos acá de pronto se pueden quedar así. ¿Por qué se ha estado ejecutando a tantas personas transgénero? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Es un movimiento, es una fobia, es una aberración? ¿Es para tratar de realmente erradicarlos? Porque no pueden ser así. Son principios mal entendidos religiosos. Como el Papa Francisco ha dicho, se han verificado elementos atroces haciéndose acompañar de la Biblia, y eso no puede ser. Aguántenme un ratito, pausa, al punto con Sergio Méndez. Volvemos. Cualquier momento es perfecto para dejarse llevar por una rica tentación. ¡Nieves! Puede venir en muchísimos sabores. Banana hawaiana. Tan natural como la fruta. Banana split. Increíbles mezclas. Cake helado. Cappuccino. Hay una gran variedad de especialidades. Sundays. Puedes escoger la que más te guste y disfruta una tentación bien helada. Boston Premium Ice Cream.
Mr. Donut, la gran variedad. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. En este segmento le vamos a presentar el tradicional collage de las noticias más emblemáticas acaecidas en los últimos días y que han sido precisamente tapadera para muchos rotativos en su madera, en el cual han destacado este tipo de información. Producción, arrancamos, dice así. Privan de libertad a mujer que salía de su trabajo en Soyapango. La mujer era llevada por 2 hombres hacia la colonia Las Margaritas de Soyapango. Estos hechos se dan precisamente cuando una mujer que salía de su trabajo hacia su vivienda fue privada de libertad. Fito Salume, Corte de Cuentas de la República investiga Plaza Fantasmas en la alcaldía capitalina. El destacado empresario Fito Salume instó a las municipalidades a colaborar con la solicitud de información que este ente contralor realice en las investigaciones. Fiscalía General de la República atribuye cementerio clandestino en la jurisdicción de San Jacinto por parte de la MS. Hallan los cadáveres de 2 mujeres envueltos en sábanas en Cuscatlán. Los cuerpos fueron encontrados sobre la carretera panamericana, así lo destacó la policía. Por otro lado, Munguía Payés ha manifestado que las pandillas se convierten en una sociedad paralela. Durante la Conferencia Centroamericana de Seguridad 2018, el ministro de la Defensa Nacional señaló que las estructuras pandilleriles se han convertido en una amenaza regional y de seguridad nacional. ¿Por qué no sale de una sola vez entonces, ministro? Sería la Fuerza Armada. Acribían a niño de 11 años en un taller de Ilopango. Arrestan a hombre que mató a su suegra en Colón, la jurisdicción de La Libertad. El hombre tomó un bate y le propinó una golpiza tremenda a la víctima hasta causarle la muerte. Jueza libera a 9 pandilleros que operan en San Pedro Perulapán. Y con esta noticia, bueno, seguimos nosotros precisamente en esta entrevista. Sí. Quiero plantearle la pregunta antes de ir abordando las noticias de este collage. ¿Por qué se ha destacado, potencializado, amplificado la muerte de personas transgéneros? ¿Es un tema de religión? ¿Es un tema de fobia? ¿Es un tema realmente al azar o va ya con dedicatoria? Sería de especificar cada caso, pues porque siento que no se podría generalizar. Puede que existan personas que les repugne ver a hombres vestidos de mujer, podría ser el caso. Otra situación que se puede dar, porque ya ha sucedido, en periódicos se ha dado a conocer de cómo estas personas asaltan muchas veces a automovilistas en las zonas donde ellos prestan sus servicios sexuales, pues han asaltado a taxistas, qué sé yo, y puede que después se tomen represalias. Es decir, que no se podría como generalizar, decir esta es una fobia hacia ellos y por eso están siendo asesinados. Lamentablemente, y tú que eres abogado lo puedes mencionar de mejor manera, la ley es para todos, no es para leer en un pedestal a estas personas, pues tratando de hacer ver como que sus muertes han sido con odio hacia ellos, pues porque es como el feminicidio, determinar si porque por ser mujer fue asesinada es una ambivalencia bastante difícil de acertar, pues, es decir, todos somos iguales ante la ley, pues, y así debe de ser, no darles un trato diferente, preferencial a personas de este tipo. No quiero decir que queden impunes los casos que se dan, sí. Al contrario, deben de esclarecerse y condenarse como debe de ser. Sí. Ahora, con esta muerte de los transgéneros, yo lo conversaba con mi productor Rolando Aguilar y a él le preocupaba grandemente esto, porque ciertamente él me llevó a un análisis, y este análisis es valedero. ¿Por cuánto estamos hablando que los transgéneros son personas que cobran, al igual que las demás prostitutas, una cantidad de dinero? Y si ellas son objetos de una renta, como los taxistas, y no la pagan, entonces ellos también son sometidos. Claro,
por eso era mi planteamiento. Si era por temas religiosos, era una fobia, era un tema por renta, la famosa y la denominada esa, que en algún momento yo estaba conversando contigo y tú me planteabas que ya tenían hasta escalonado cuáles son los rubros o cuáles son, en qué categoría cae el tarifario de las rentas que deben de pagar. Si ese es el caso, muy probablemente, yo no estoy diciendo que así es, pero estas personas como trabajadoras del sexo o transgéneros podrían caer en esa calidad. Sí, y ahí sería bueno retomar el aspecto de seguridad que mencionabas de la convención que hubo acá de 12 países. ¿Por qué? Porque si las maras y pandillas como insurgencia criminal, como una guerra de baja intensidad ya catalogada por el ministro Payés, controlan el territorio, manejan este tipo de renta, pues el Triángulo Norte a nivel de Centroamérica ha sido catalogado como de los más violentos a nivel mundial por la ONU, y de cómo las políticas de mano dura, súper dura, mano de hierro, tanto en Guatemala, Honduras y El Salvador, no dieron resultado. El tema acá, Sergio, y para que la población civil lo entienda, es que no han adecuado una ley específica para atacar frontalmente a las maras y pandillas. Estados Unidos lo hizo. En el 2012 creó la ley National Force, la cual ya va encaminada y crea un andamiaje ya de una estructura de grupos policiales, tanto de investigación, de reacción, de intervención policial, específicamente para combatir a los criminales. Acá se está tratando de hacer, es como que te pones abajo de un árbol que da mangos y a lo que caiga, pues, si no hay un plan realmente muy enormemente criminalidad que no se puede combatir ya como grupos barriales. No es lo mismo a como nacieron y crecieron estos grupos criminales en los 90 cuando gobernaba Arena, a como lo tenemos actualmente. Por más que el gobierno central esté diciendo que esto viene de Arena, y si siguen con la misma retórica, solamente lo que hacen es visibilizar su mediocridad en la pero yo seguridad nunca he pública. visto a un gerente en una empresa que llega a trabajar y que dice, es que el gerente anterior, es que miren lo que hizo el gerente anterior, no por eso, si por eso lo hemos traído, es que el gerente anterior, lo que a mí me dejó, papito, si por eso lo he traído, para que usted resuelva eso. Y este comentario es extensivo para el FMLN, o para Arena si vuelve, o para Nuevas Ideas, para quien sea, señores, este tema. Entonces ahí van, la pregunta es esto. A mí hay gente que me dice, Sergio, estamos peor que en el tiempo de la guerra. ¿Tú crees eso? El detalle eso? Podría ser en el aspecto que antes había una guerra declarada y sabías por dónde iba a venir el balazo, por decirlo de esta manera. Ahora, esta mujer que sale de su trabajo, viene, la secuestran, vemos mecánicos que desaparecen. Profesión, territorios controlados por las maras y pandillas, en el cual si tú vas te piden el DUI y no te matan. Por eso es una... Y es más difícil de querer evolucionando, y la policía tal vez no da muestras de cómo responder de forma más factible e inmediata. Se dieron cuenta hace como un mes sobre las minas quitapié. Correcto. Están creando ya señuelos, muñecos, simulando personas que están muertas. Los policías cuando se acercaron estalló. Un policía resultó bastante grave, que a la fecha ya no dijeron nada de ese caso. Lo mismo que hacía la guerrilla en su momento. Exacto, es una insurgencia criminal, pero es más difícil, porque no sabemos a dónde están, obviamente, instalados de forma declarada, pues. Y aquí, por ejemplo, la Mara Salvatrucha, la MS-13, es la mejor estructurada, a diferencia de la otra grande, que es la Pandilla 18, y también lo que ha favorecido, y hay que ser bien certeros en esto, que el aspecto de la carcelario ha influido mucho, no solamente acá. En Guatemala sucedió lo mismo. Esa división que se creó, que una pandilla acá y la Mara acá, centros de planeación para poder seguir extorsionando. Órdenes de extorsiones provengan de estos centros. Hay menos señal telefónica quizás en tu casa. También no se ve una colaboración por un interés ya sea económico de empresas privadas que brindan estos servicios a combatir este flagelo. Pues aquí, como lo mencionaba al inicio de la entrevista, debe sumarse la empresa privada también. En otros países ha sido de esa forma. Quieras o no, se necesita mayor eficiencia, la cual no podemos estar culpando al gobierno previo, CN, sea FMLN, sea Arena. La nación está exigiendo un cambio real. Creció como debe haber un gobierno como la
Y es más preocupante aún que tal vez estos dirigentes de este partido de derecha no asuman o no se estén dando cuenta que realmente no la tienen fácil para el otro año. O sea, lo complicado es para un partido Arena que un gobierno que se saca 4 de nota Sí. y que pasa la historia desde que hay encuestas como el peor gobierno de los siglos, Sí, sí. es lamentable por cuanto Arena tendría que estar prácticamente arrasando en las encuestas y la gente no quiere nada que ver ni con el Frente ni con Arena. Es decir, Arena ni como oposición da la hora. Sí, es que No eso es lo tocan ni triste. bien las mañanitas, Eso lo tienen, ni las nochecitas. ni las nochecitas, que Porque- creo que se las pueden tocar. Sí, porque realmente tuvo la oportunidad grande de poder haber sido mayor, por decirlo de esta manera, la ganancia electoral en este 4 de marzo, después del 4M. Sin embargo, vimos a un PCN más fortalecido, casi llegando a ser una tercera fuerza. Es decir, vemos como la política es bastante cíclica, pues igual el PDC ganó 2 diputados más y vemos de que cómo se esparció esa votación, no fue directamente a Arena, no fue directamente al partido de oposición, al que tiene mayor número de diputados, y ojo con esto, siempre los ha tenido. 2009, 2012, aunque Mauricio Funes ganó la presidencia, Arena siempre ganó mayor número de diputados, la diferencia fue que ahí fue donde apareció Gana y lo fraccionó. Es decir, que la población salvadoreña en ningún momento ha confiado totalmente en el FMLN. ¿Por qué? Porque recordemos que la Asamblea Legislativa elige sala constitucional y que, por cierto, vale decirlo, que esta fue elegida creyendo que iba a favorecer un poco más a esos intereses. Ok, pues. aguántenme un ratito, otra pausa en Al Punto con Sergio Méndez. Volvemos. Presidente de la República ordena a los diputados que se... Protestas en el centro capitalino causan Sospechas de corrupción implican a alto funcionario de San Salvador. Llegó el periódico digital que no se calla, diario1.com. Mr. Kirikikiki, Mr. Desayunos, Kirikikiki, para iniciar mejor todas tus mañanas. Cuando sale el sol, Mr. Donut ya me espera con su variedad. A mi corazón contenta. Mr. Kirikikiki, Mr. Desayunos, Kirikikiki, Mr. Donut, la gran variedad. Esta es la razón por la que dejamos todo. Sin importarte dónde vengas o dónde estés, lo que importa es que estés. Porque cuando tu equipo juega, nada más importa. Cada jugada la vivimos y cada gol lo celebramos. El fútbol es pintarse el corazón de esperanza, es romperse la garganta con cada gol. En la cancha somos uno solo. Así es la Liga Pepsi, nuestro orgullo nacional. Señores, estamos de regreso. Un placer que sigan en compañía de Al Punto con Sergio Méndez. Llegamos al final de esta su entrevista y no me resta más que agradecerles que los hayan acompañado de principio a fin y por supuesto a nuestro invitado de esta mañana. Luis, muchísimas gracias. No, gusto, un placer Sergio. por Ha sido habernos un gusto. acompañado en esta su casa y haber conocido un poquito más acerca de un tema tan lamentable como es precisamente la estampida, las oleadas sucesivas de migraciones, productos de las diferentes manifestaciones de la comisión de delitos, pero también situaciones lamentables como los feminicidios, como los homicidios, todo este tipo de conducta que queda enmarcada dentro de una pregunta. Perfecto, estamos en una guerra complicada. ¿Por qué no sale la Fuerza Armada de una vez por todas a cuidar el territorio? Pero esa es una pregunta que te planteo para la próxima entrevista. Excelente. Que me vas a acompañar. No sé excelente. cuánto, eso depende de mi productor. Ya ve que a veces Cuesta está un poquito contento y con a el veces no cuesta, cuesta bastante, que es diferente. Luis, nuevamente. Un gusto, Un Sergio. placer, gracias, le agradezco. El Salvador, soy Sergio Méndez, así están las cosas. Hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente la mañana. Soy Sergio Méndez, que tenga un día espectacular y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.